El barrio de l'Eixample, en Barcelona, aún despertaba para otro día común cuando llegó la llamada a la central de policía. Eran las 7:23 de la mañana, cuando una vecina, molesta por el insistente sonido del teléfono que sonaba en el apartamento contiguo, decidió llamar a las autoridades. Lo que parecía ser un simple fastidio, pronto se transformó en una escena del crimen brutal. Al forzar la puerta del pequeño apartamento en el tercer piso, los policías encontraron a Ricardo Salgado sentado en su sillón, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Pero bastaba una mirada más atenta para percibir que algo estaba terriblemente mal. Su rostro estaba pálido, los ojos entrecerrados, y un hilo de sangre ya seco caía de su sien izquierda. La boca, cubierta con una cinta adhesiva plateada, ocultaba un detalle aún más perturbador. Al retirar la cinta, se descubrió una prenda de ropa interior femenina empujada en su garganta. No había señales de robo forzado, ni una gaveta revuelta, ni ningún objeto roto. El apartamento estaba limpio y ordenado, como si nada hubiera ocurrido allí, excepto por el hombre muerto en el sillón. El detective Javier Fuentes, experimentado en crímenes violentos, sabía lo que eso significaba. Ricardo conocía a su asesino. El agresor tuvo tiempo para inmovilizarlo sin que se produjera lucha. Fuentes analizó la escena con mirada clínica, observando las pequeñas pistas dejadas atrás. La luz de la lámpara aún encendida, un vaso con restos de vino sobre la mesa, un libro abierto junto al cuerpo, detalles que sugerían que la víctima estaba relajada antes del ataque. La ausencia de cualquier desorden hacía que el crimen pareciera calculado, pero la brutalidad de la herida en la cabeza indicaba una explosión de ira. Un asesinato meticulosamente impulsivo, si es que eso era posible. La identidad de la víctima se confirmó rápidamente. Ricardo Salgado, de 42 años, escritor de viajes, conocido por sus intensas narrativas sobre destinos remotos y culturas olvidadas por el tiempo. Llevaba 2 años viviendo en ese apartamento, alquilando una habitación de Ana Martín, una mujer de poco más de 40 años que, según los vecinos, enfrentaba dificultades económicas y recurría al alquiler para mantenerse. Ana vivía allí con su hija, Victoria, una adolescente de 17 años, que según los relatos preliminares, nutría una intensa admiración por Ricardo. Un hombre discreto, educado y siempre con el alquiler pagado por adelantado, tal como Ana lo describió cuando fue interrogada por la policía. Pero había algo en la forma en que sus ojos se desviaban, en las pausas entre sus palabras, que hizo que los detectives desconfiaran. Cuando le preguntaron sobre su relación con Ricardo, su voz vaciló y su respuesta fue demasiado rápida, como si quisiera terminar el tema antes de que comenzara. La hija, Victoria, era otro interrogante. La noche del crimen, ella no durmió en casa y evitaba responder cualquier pregunta sobre su paradero. Su comportamiento llamó la atención de los investigadores. Las miradas esquivas, la inquietud en sus manos, la manera defensiva de hablar sobre Ricardo. Algo estaba mal allí. Para complicar aún más el panorama, había un tercer nombre involucrado: Tomás Navarro, novio de Ana. Era conocido entre los vecinos por su temperamento inestable y sus celos enfermizos. Algunos residentes relataron haber escuchado discusiones entre él y Ana, algunas de las cuales mencionaban el nombre de Ricardo. Cuando Navarro fue llamado a declarar, su primera reacción fue menospreciar el interrogatorio, afirmando que nunca le había importado Ricardo, pero su historial contaba otra historia. Una investigación rápida reveló que Tomás utilizaba la identidad de su hermano fallecido y ocultaba un pasado criminal, un detalle que transformaba a un novio celoso en un sospechoso potencialmente peligroso. La investigación avanzaba como un rompecabezas cuyas piezas encajaban de manera irregular. La escena del crimen sugería que Ricardo no tuvo tiempo de reaccionar.
No había marcas defensivas en su cuerpo, ni señales de lucha. Confiaba en quienquiera que estuviera allí con él. Pero si se trató de un ataque impulsivo, ¿por qué la cinta adhesiva y la prenda de ropa en la boca? Eso parecía un gesto de humillación, algo personal. Los detectives necesitaban comprender la dinámica de aquella casa. Por ello, regresaron al apartamento para una nueva búsqueda, esta vez prestando más atención a los detalles. El cuarto de Ricardo estaba ordenado, pero algo llamó la atención. Un sobre guardado en la última gaveta de la cómoda. En su interior, algunas fotos, todas de Victoria. Algunas comunes, de fiestas o paseos, pero otras más íntimas, tomadas dentro de ese mismo apartamento. Fotos que sugerían un lazo más estrecho de lo que se imaginaba. Los detectives sabían que necesitaban volver a hablar con Victoria. La joven estaba inquieta desde el principio, pero ahora había un motivo real para sospechar de ella. Cuando fue llamada para un segundo interrogatorio, su postura cambió. Primero, evitó mirar directamente a los policías. Luego, cuando le preguntaron sobre Ricardo, su respiración se aceleró y sus respuestas se volvieron cortas, evasivas. Fue cuando le mostraron las fotos que la máscara cayó. Sus labios temblaban y sus ojos se llenaron de lágrimas. Negó conocer las imágenes, pero su reacción revelaba algo más profundo: culpa, tal vez miedo. Al ser presionada, finalmente dijo: «Él me prometió que me llevaría con él, pero mintió. Él me mintió». El silencio que siguió fue cortante. Por primera vez, los detectives sintieron que estaban ante la verdad, o al menos una parte de ella. La confesión no llegó de inmediato. Victoria aún trataba de mantener un control frágil sobre la narrativa, pero su expresión decía lo contrario. Cada pregunta la hacía titubear un poco más, su voz se volvía más temblorosa y sus manos, que antes reposaban inmóviles sobre la mesa del interrogatorio, ahora se movían inquietas, como si intentaran encontrar un refugio. Fue entonces cuando el detective Fuentes decidió cambiar la táctica. Bajó la voz y con un tono casi paternal preguntó: «Victoria, estabas con él esa noche, ¿no es así?». La joven abrió los ojos de par en par. El pecho subió y bajó rápidamente. Miró hacia la puerta como si pensara en huir, pero sabía que no había escapatoria. Entonces cerró los ojos por un momento, respiró hondo y finalmente se derrumbó. Entre sollozos, las palabras comenzaron a salir, fragmentadas, cargadas de arrepentimiento y rabia. Contó todo. Durante meses, Ricardo había sido su refugio, una promesa de un futuro alejado de la madre inestable y del novio agresivo de ésta. Él la trataba de forma especial, diferente a todos los demás adultos en su vida. Pero en la noche del crimen, cuando ella le pidió que la llevara en el próximo viaje, él dudó. Intentó explicar que viajaba solo, que no era tan simple. Para Victoria, eso fue una traición. Ella lo miró fijamente sintiendo que el mundo se desmoronaba. Entonces, sin pensar, actuó. Se subió a su regazo, presionando su rodilla contra su cuello, sujetándolo con todas las fuerzas que tenía. Él intentó hablar, intentó moverse, pero ella no se detuvo hasta que su cuerpo quedó inerte. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, entró en pánico. Tomó la prenda de ropa que yacía en el suelo y la empujó a la boca de él, como si quisiera silenciar cualquier posibilidad de que él pudiera despertar. Luego, huyó. Pasó la noche en la estación de tren, vagando por los pasillos sin saber qué hacer. El interrogatorio continuó, pero Victoria ya no tenía fuerzas para luchar contra la verdad. Su voz era apenas un susurro cuando admitió que no había planeado matar a Ricardo. Fue un impulso, un acto de desesperación. El silencio en la sala era denso, pesado. Los detectives intercambiaban miradas, procesando lo que acababan de escuchar. El crimen ahora tenía sentido, pero lo que los perturbaba era la frialdad con que ella describía los momentos finales de Ricardo. No había lágrimas de arrepentimiento, solo una especie de alivio sombrío.
Él iba a abandonarme, repitió, como si esa fuera la única justificación necesaria. Al otro lado de la ciudad, Ana Martín fue informada de la confesión de su hija. La mujer se derrumbó al escuchar las palabras. Entre gritos de negación y lágrimas desesperadas, juraba que Victoria era inocente, que alguien debía haberla forzado a decir aquello. Pero en el fondo, una parte de ella sabía, siempre lo supo, que había algo en la relación entre su hija y Ricardo que nunca logró comprender del todo. Mientras tanto, los desarrollos del caso no se detenían. El historial criminal de Tomás Navarro fue el siguiente objetivo de los investigadores. Puede que él no haya matado a Ricardo, pero su oscuro pasado finalmente salió a la luz. Con un historial de falsedad ideológica y delitos de abuso infantil, no era solo un novio celoso, era un hombre que pasó años escondiéndose detrás de una identidad falsa. Cuando fue confrontado, su máscara cayó. Sin salida, fue arrestado allí mismo, en medio de la tienda donde trabajaba, bajo la mirada confundida de clientes y compañeros. La ironía era cruel. Había pasado años evadiendo la justicia por delitos que nada tenían que ver con ese asesinato, y aún así terminó siendo capturado. Mientras tanto, Victoria, ante la gravedad de su confesión, fue detenida de inmediato. Su caso sería analizado en función de su edad y estado psicológico, pero el destino parecía estar sellado. Ana, desolada y sola, perdió la custodia de su hija. Sin Ricardo, sin Tomás y ahora sin Victoria, lo único que quedaba era el vacío de un hogar que de alguna manera siempre estuvo condenado. La prensa explotó el caso como un espectáculo trágico, un drama familiar expuesto para todo el país. Titulares sensacionalistas describían a Victoria como la adolescente fatal, mientras otros trataban de pintar a Ricardo como un hombre que había cruzado límites peligrosos. Pero dentro de la comisaría, lejos de las cámaras y de las suposiciones del público, los detectives sabían que el caso era más que una simple historia de crimen pasional. Era acerca del desespero, el abandono y de decisiones impulsivas que no podían deshacerse. En el tribunal, la defensa intentó argumentar que Victoria no poseía la madurez emocional para comprender la gravedad de lo que había hecho. Pero la fiscalía replicó con frialdad. Puede que ella no haya planeado el crimen, pero no dudó en ejecutarlo. La sentencia llegó meses después. Victoria fue condenada, pero su pena se redujo debido a su edad y al estado psicológico alterado. Aún así, años tras las rejas la esperaban. El caso se cerró en los autos, pero en la mente de los involucrados permaneció como una herida abierta. Ana Martín desapareció de la vida pública, sumergiéndose en un luto silencioso, lejos de las miradas de la ciudad que ahora la veía como la madre de una asesina. Tomás Navarro, sin relación directa con el homicidio, pagaría por sus crímenes pasados, cumpliendo condena por falsedad ideológica y los abusos que finalmente salieron a la luz. ¿Y Ricardo Salgado? Su nombre fue olvidado en los titulares, reducido a una víctima de un crimen que nadie lograba definir completamente. Un hombre que viajó por el mundo, pero encontró su fin en el único lugar en el que debía estar seguro. En la última conversación entre los detectives, mientras archivaban el caso, uno de ellos comentó: «Al fin y al cabo, no hay misterio, solo personas rotas tomando decisiones equivocadas». Y así se cerró otro expediente, otro nombre borrado de una larga lista de tragedias humanas.